en el versículo 3, vamos a compartir dos versículos. Y este mes estamos hablando de las promesas de Dios y este título dice partícipe de las promesas divinas. Amén. Si estamos en el cuerpo del Señor, somos parte de esas promesas, somos partícipes. Dice en 2 de Pedro, en capítulo 1, en el versículo 3 y 4 vamos a compartir, y el título dice partícipe de la naturaleza divina. Si lo tienen me dicen amén y compartimos. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hasta ahí, amén, hermano. Oramos a Dios. Señor, en esta noche estamos delante de tu presencia, un grupo de mis hermanos. Señor, estamos aquí compartiendo lo que es tu palabra, sabiendo que en medio de este lugar está tu presencia, Señor, que no podemos, Señor, escaparnos. Sabemos que tú lo ves todo, lo sabes todo, y te pedimos que tú seas el que estés obrando, el que estés libertando, el que estés fortaleciendo a nuestras vidas. Señor, si estamos en problemas, decaídos, en prisiones espirituales, Señor, te pedimos que tú nos dejes libre en esta noche, que toda fortaleza del enemigo, todo aquello que nos impide el oír a tu palabra, el escuchar, el poder prestar atención, salga fuera de este lugar en esta noche, Señor, y que podamos tomarnos de tu palabra, porque no soy yo, no es aquel que predica, Señor, sino es tu palabra que es poderosa y más cortante que espada de doble filo. Declaramos en esta noche que tu presencia está aquí, Señor, para hacer milagros, prodigios, maravillas, aquello que tenemos sueño, aquello que tenemos, Señor, aquello que queremos que sanarnos, Señor, tú puedes obrar en esta noche, Señor, que nadie salga como ha venido, sino por el poder de tu palabra, Señor, sea restaurado, sea renovado, sea transformado, Señor, en un nuevo hombre, así como dice tu palabra, Señor, y compartimos tu palabra en el nombre del poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Veía en estos días esta palabra y veíamos, estamos hablando justamente de las promesas de Dios en este lugar, orando por esas promesas. Y veía que la segunda epístola de San Pedro, del apóstol San Pedro, su primera epístola habla de la persecución de la iglesia que sufrían, como quizás hoy también podríamos decir que a veces estamos en persecución, porque por ahí yo soy cristiano y mi familia no, y te persiguen, y a veces no estamos cómodos donde nos encontramos, sino luchamos también. Por eso, justamente como esta iglesia en el principio, allá dice, más o menos en el 60-65 después de Cristo, se narra de esta carta del apóstol Pedro. Y la segunda epístola que acabamos de leer enseñaba de los falsos profetas y falsos maestros, que hoy, como si fuera algo sorprendente, pasa lo mismo, que en ese tiempo había falsos maestros. Quizás la persecución venía del exterior, o sea, de afuera para adentro, a hacer persecución contra la iglesia, pero en este caso, en el segundo libro de Pedro, es de dentro de la iglesia estaba las falsas enseñanzas que sacaban a los hermanos de la iglesia,
o hacían cosas que no eran lo que Dios había mandado en un principio. Estamos viendo también cómo en este tiempo ese mismo espíritu no ha dejado de molestar a lo largo de la historia, porque vemos que en el 60, 65 hasta el 68 se narran estas cartas y vemos cómo lo mismo los falsos maestros todavía siguen estando hoy, los falsos profetas, aquellos que dicen ser y no lo son, decía también la palabra. Y así se encontraba la iglesia en ese momento, en la carta justamente del apóstol Pedro. Y él en esta carta le dice, como leímos en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Bien, y ahí veía algo muy interesante que dice, nos han sido dadas por su divino poder, y algunas de aquellas cosas que anoté son dones espirituales, podríamos decir sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento, lengua e interpretación. Y justamente esos dones son los dones espirituales que manejamos dentro del pueblo de Dios, que uno no puede manejarlo fuera de la gracia de Dios, o yo hago algo como yo quiero, sino es manejado por Dios, y eso se maneja entre lo que es la voluntad de Dios, no por fuera de algo que fuera algún talento, como después lo vamos a ver más adelante, pero eso es lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado por su divino poder, dice la palabra. Pero ¿a quién le ha dado todas estas cosas? Aquellos que por medio de la fe, aquellos que un día creímos en el Señor y estamos en su casa, y estamos a través de la búsqueda, como anoche hablaba el pastor también allá en San Vicente, de no solamente estar en la iglesia, sino también de la búsqueda intensa de Dios, de doblar rodillas, de buscar de su presencia, de buscar justamente estos dones espirituales, porque no son revelados a cualquier persona, sino a aquellos que verdaderamente le buscan a Dios y le honran de todo su corazón, y podemos buscar y conocer a Dios a través de su palabra, a través de afirmarnos en los caminos de Dios, como justamente hablaba el apóstol. En ese tiempo la iglesia en persecución, también estaban en el tiempo de los falsos profetas, los falsos maestros, y en este tiempo tenemos que recordar todas esas cosas, que estamos en el mismo tiempo, estamos por ahí, pasaron muchos años, pero son el mismo espíritu sigue trabajando hoy, así que hoy podamos tomarnos y recordar de eso que decía el apóstol en su segunda carta, y poder tomarnos de esa palabra y poder buscar a Dios firmemente, sin doblez, sin algo que no seamos transparentes realmente, sino por el contrario, que seamos fieles a Dios para justamente experimentar de estos dones que justamente habla la palabra de Dios. Y dice también, nos ha dado por su divino poder, el poder de Dios, que el Señor, Él tiene la fuerza, el poder, Él repartió también a cada uno conforme Él quiso. Nosotros no pudiéramos hacer nada por nosotros mismos. Yo si quiero un don no lo puedo hacer porque yo quiero, si no es dado por Dios. Así que no tenemos otra forma de la búsqueda intensa de Dios. Dice, nos ha dado también, nos llamó, como dice acá la palabra, nos llamó por su gloria y excelencia. O sea que Él nos llamó a nosotros no pudimos hacer nada por nosotros. Si nosotros estamos acá, sintámonos gozosos y contentos por ser parte de su pueblo,
y también para buscar aquello, como decía Marcos, del pastor Felipe, que lo buscaba, que lo invitaba a venir a la casa de Dios, que nosotros también podamos hacer eso, buscar a aquellos hermanos, porque el Señor, en cierta forma, Él llamó a toda la humanidad, no solamente a mí o a alguien, sino a todos. El llamado es para todo el mundo, para toda la humanidad, aquellos que le creen justamente. Por eso estamos hablando de los dones espirituales, que no son para cualquiera, sino justamente para aquellos que tienen fe y andan en los caminos de Dios y hacen su voluntad como Dios manda. También decía de la piedad, hablaba, y una persona que no anda en los caminos de Dios difícilmente pueda tener piedad. Uno que camina, que uno va y viene en la vida, ¿cómo le puede explicar a alguien que se hizo algo, cómo decirle, no pasó nada, listo, te va así? Sino, yo tengo que arreglar este problema y te busca ver dónde te puede atacar. Sin embargo, aquellos que conocemos a Dios y sabemos de Dios, cuando alguien nos hace algo, ¿qué hacemos nosotros? Nos defendemos, le pegamos, sino por el contrario, ese amor que Dios depositó en nosotros, lo hacemos justamente por amor a Dios y quizás pudiéramos tomar una represalia y sin embargo nos quedamos sabiendo porque Dios va a obrar y Él nos puso ese amor al prójimo para no dañar el cuerpo de nuestro hermano, sino por el contrario, de ayudarlo, por más malo que sea, porque vamos a decir, ¿quién no se cruza a alguien en la calle o algún vecino, hasta algún pariente que a veces no nos quiere mucho, pero tenemos que mostrar esa misericordia, esa compasión que Dios tuvo también por nosotros? Y ahí vemos justamente al verdadero cristiano, cuando dejamos ver que somos piadosos como el Señor mismo nos manda y nos dice en su palabra. Decía también una vida espiritual, Él nos dio una vida espiritual y tenemos ese regalo de creerle justamente al Señor y podemos tener una vida espiritual en Él. ¿Y cuando tenemos una vida espiritual en Él? Cuando justamente dejamos ver a Jesús en nosotros. Porque cuando nosotros ya no somos nosotros, porque muchas veces nos habrá pasado en la calle que dice, esta persona tiene algo, no sé qué será, pero algo, y nadie le dijo nada, que éramos tal o quién, o que nosotros hacíamos, o que nosotros servimos a Dios, sino refleja nuestra actitud, nuestra forma de hablar, nuestra forma de interactuar con otras personas. Se deja ver que nosotros somos del pueblo santo de Dios, así como dice la vida espiritual, y esa vida es la vida la vida de Jesús justamente manifestado en nosotros. Y después también hay otro que nos ha dado Dios en su divino poder, también son dones, que yo lo diría como talentos, que pueden ser de cantar, habilidades para dibujar, no sé, infinidad de cosas que no puedo precisar ahora, de pintar, de hacer un cuadro, muchísimas cosas, pero pongámosle que uno es escritor y pudiera estar en la casa de Dios y puede ser de un gran beneficio. Ahora, si uno no está en la casa de Dios y está en cualquier lado, también puede ayudar a otros para ser un gran empresario, para poder ayudar en alguna escritura. No necesariamente tiene que estar en la iglesia, pero esos dones son los que nacieron con nosotros, lo que Dios nos permitió tener. Y también justamente si nosotros tenemos esos dones y esos talentos, podamos utilizarlos también en la casa de Dios para mejorar, para bendecir a nuestros hermanos, para bendecir la casa de Dios, para ser mejores y alcanzar a aquellos que justamente se pierden, pero no porque Dios no lo haya llamado, sino por el mismo capricho de uno que no quiere aceptar que Dios tiene todo el poder y todo el control de nuestra vida, de nosotros y de toda la humanidad. Amén. También
decía la palabra, y justamente ese versículo 3, vemos cuando uno tiene fe y se acerca a Dios y lo reconoce y entiende el llamado de Dios que le hace a una persona, y nos conectamos con ese Dios todopoderoso y lo buscamos de todo su corazón, de todo nuestro corazón, y lo buscamos con pasión, el Señor se revela en nuestra vida, y es ahí donde nosotros podemos saltar al otro punto, que es el de las promesas. Porque si no buscamos a Dios y no andamos en los caminos de Dios, quizás tengamos cosas lindas en este mundo, pero son cosas pasajeras, cosas que se van a terminar, aunque uno lo quiera agarrar en un cofre, guardarlo, nadie me lo toque, pero va a llegar a un punto que no va a ser de nadie, ni siquiera tuyo, y podemos ver ahí que aquel hombre o aquella mujer o aquel niño, lo que sea, que se acerca a Dios, tiene esas promesas que son por seguro, y dice la palabra en el 4, por medio de las cuales, refiriéndose al 3, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y ahí vemos como en el versículo 3, uno va haciendo esos pasos que justamente el Señor nos permite por su gran poder, y poder conocerlo y poder acudir a su llamado y poder ponernos en línea con Él, podemos alcanzar a esas promesas y podemos ver en el 4 una similitud a Cristo, como hablábamos hace un momento. Somos hechos conforme a la semejanza de Dios. Ya no somos personas, si bien somos de hueso, no nadie me haga así porque me va a doler, pero al buscar de Dios ya somos personas distintas que marcan una diferencia en el mundo. Ya tenemos una similitud a nuestro Dios, somos hechos conforme a la semejanza de nuestro Dios, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor, como decía la palabra de Dios. O sea que esto viene en cadena, o sea, cuando uno le busca a Dios y anda por los caminos de Dios, le ocurre que se vuelve con similitud a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y también decía, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, y esos son los malos deseos, esos malos deseos que hablábamos creo que 2 meses atrás, hace bastante, que podemos ver esos malos deseos en nuestra carne, pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, ya no corre por nuestra vida tener esos malos deseos, si bien muchas veces están a la orden del día, estamos ahí a una puerta de entrar a esa tentación, pero nos frenamos porque lo conocemos a Dios, porque tenemos como que estamos firmes en sus caminos y no vamos atrás de las corrientes de este mundo, de la concupiscencia, sino por el contrario nos aferramos a Dios, nos sostenemos como viendo al invisible y seguimos adelante creyéndole al poder de Dios y podemos escapar de estos malos deseos que, como sigo diciendo y sigo insistiendo, hay veces que uno en los caminos del Señor, a veces uno flaquea y cae y puede caer y uno no quiere prejuzgar o juzgar, sino que uno puede caer, no quiero decir que no, pero que nosotros nos podamos sostener justamente para poder alcanzar esas promesas que habla la palabra de Dios, que hermanos, seamos sinceros con nosotros mismos, nadie va a alcanzar las promesas de Dios
si no le buscamos y somos transparentes, porque dice que nadie inmundo entrará al reino de los cielos. No es conmigo, no es con mi forma de ser, no es por lo que hablo, sino por lo que dice la palabra. Ninguna cosa inmunda entrará a su reino. Amén. Nosotros tenemos que estar preparados de toda esa armadura, de todo eso que el Señor nos da a nuestras vidas, poder nutrirnos de los dones espirituales, de poder andar en piedad, poder buscar de Él y poder alcanzar esas promesas que justamente tiene el Señor para nosotros, y que justamente esas promesas divinas tenemos como promesa una de las grandes bendiciones y promesas del Señor, es esa vida eterna, la salvación de nuestra vida, de poder un día estar con el Señor en ese reino donde hay cielo nuevo, una tierra nueva, donde hay mar de cristal, calles de oro. ¿Quién pudiera poder imaginar todas esas cosas, sino a través del poder de Dios que podemos sentir en nuestro corazón que hay un más allá todavía de nosotros y que está a nuestro favor? Y dice también en otras promesas divinas, también tenemos ese perdón de pecados, que nosotros no podemos hacer nada contra eso si no fuera por esa cruz del Calvario que el Señor murió por nosotros. En la provisión divina, cuidado y protección, donde quiera que vayamos, el Señor está siempre a nuestro lado. En la condición que pudiéramos estar, el Señor siempre está con nosotros guardándonos, guía y conocimiento, que justamente es la fuente del conocimiento en nuestro Dios. No nos podemos equivocar si andamos bajo ese conocimiento. Paz y fortaleza y presencia constante de nuestro Dios a nuestro lado. Y justamente regeneración también habla de habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, y la regeneración de nosotros en ese nuevo hombre. ¿Cuántos de nosotros, cuántas personas siempre cuentan aquellos que tuvieron una mala vida o una mala crianza, una mala vivencia? Quizás muchas veces teniendo todo, no necesariamente no tener nada, sino por ahí teniendo todo, uno vive mal, vive una vida desastrosa. ¿Cuánto podemos conocer de esa gente? Pero que nosotros estamos en la casa de Dios y somos regenerados por Él, que nosotros también podamos alcanzar a aquellos que necesitan justamente esta nueva regeneración en sus vidas, y que podamos ser justamente como símiles Jesús en este mundo, teniendo las pautas de Dios en nosotros, porque nosotros esas cosas que el Señor nos dice se hace carne en nuestras vidas, y podemos reflejar de lejos que somos hijos de un Rey que es todopoderoso. Y estamos en Cristo y somos nueva criatura, así que podamos entender en esta noche, en esta prédica, que el Señor nos dio todas las cosas que está a nuestro favor, y no solamente, justamente como decía, a los que son llamados, que somos nosotros, sino a toda la humanidad, todo el mundo es llamado a estas promesas, y podemos aferrarnos a Dios y poder entender que a través de ese conocimiento que nosotros tenemos de Jesús, de ese llamado, que podamos dejar todo delante de su presencia, toda altivez, todo aquello que nos aparta de Dios, toda impiedad, todo aquello que es falta de perdón, todo aquello que nos aparta del Señor, todo aquello que a través de los tiempos a veces aprendemos malas conductas, no precisamente de los pastores o los profetas, a veces por ver a otros hermanos que se equivocan, y bueno, si él se equivocó, ¿por qué yo no me puedo equivocar? Si no juguemos a cristianos,
sino andemos por los caminos de Dios y busquemos la patria celestial que está a nuestra disposición para aquellos que le honran, le buscan, lo conocen a Dios, que dice la palabra que Él es el conocimiento, es la fuente del conocimiento, y si nosotros lo conocemos a Dios, podemos tener amplio margen para poder entrar a esas promesas y disfrutar de lo que Él tiene. Amén. Dios le bendiga. Y nos ponemos de pie. Que seamos muy bendecidos, hermanos, en este tiempo, que podamos marcar un antes y un después de la búsqueda de Dios, que podamos ser nutridos en dones, talentos. Quizás no somos, por ahí no tengamos talentos, o mejor dicho, dones espirituales, pero que los dones o los talentos que tengamos, pero que lo podamos utilizar de la mejor manera para honrar a Dios, para bendecir al pueblo de Dios, y por el contrario, Dios no es mezquino para darnos esos dones espirituales, y de acá se formen personas, profetas, maestros, que lleven la palabra como corresponde, sin tacha, sin doblez, sino que podamos ser transparentes donde quiera que nos encontremos. Señor Jesús, oramos, hermanos, Señor.